Durante todo este mes hemos estado compartiendo acerca de el tema de la escatología bíblica, pero dentro de ese tema hemos compartido acerca de las señales. Primero sobre la comunidad escatológica de Juan. El segundo sermón fue sobre las señales. El profesor Fernando habló sobre los signos de los tiempos. Y ahora, la semana pasada, vino el pastor Nelson y predicó sobre las señales. Mateo 24. Hoy vamos a compartir en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 14. Y la próxima semana tenemos una visita muy especial. Viene la profesora Elizabeth Sende. Ella fue rectora en un pasado en el seminario y hace tiempo ella quería venir, pero se enfermó y ha postergado la venida. Pero ella misma eligió el próximo domingo 31. Así que le animo para que usted esté con su familia. Sé que hoy hay un buen número de hermanos viajeros. Están por fuera, hay un buen grupo. Unos en Santa Marta, otros en Coveñas. Y otros se quedaron dormidos. Y otros enfermos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Bueno, permítame que yo lea del versículo 1 en adelante. Pero voy a hacer énfasis del 10 al 14. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perfección de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz,
Hermano, la iglesia debe vivir con urgencia en santidad y esperanza ante la inminente venida del Señor. Y nosotros debemos preguntarnos de qué manera estamos viviendo y esperando la venida del Señor. Dado que el día del Señor vendrá con poder, nosotros los creyentes debemos vivir con expectativa, confiando en la promesa y perseverando. Esta época en la que estamos viviendo está marcada por la inmediatez. Todos queremos lo rápido, visible y de manera controlable. Pero hay una realidad que no podemos programar ni posponer. Y la realidad que no podemos programar ni posponer es la venida del Señor. Pedro en su segunda carta nos recuerda que aunque algunos se burlan de la demora, el día del Señor vendrá con certeza. En el contexto de la carta se deja ver que Pedro está alertando de algunos falsos maestros que ponen en ridículo, en burla que el Señor, la promesa del Señor, que realmente Él vendrá. Yo tengo una preocupación y es de qué manera esta iglesia, la iglesia del pleno siglo XXI, está en expectativa esperando al Señor. ¿De qué manera? Muy poco se habla en las iglesias de la venida del Señor. Ya no se habla de eso. Se predica sobre otras cosas. Pero el Señor vendrá con certeza y esto trae consecuencias eternas. Este pasaje nos llama a vivir con urgencia una sana espiritualidad en una vida de santidad, esperanza y diligencia. Quiero que mire el versículo 10 que hemos leído. El día del Señor vendrá. Creo que estamos en el fin de los tiempos. Las promesas son señales que nos alertan que la venida del Señor está cerca. Y en el versículo 10, Pedro le dice, pero el día del Señor vendrá. Y él usa una imagen. Y dice que el día del Señor vendrá como ¿quién? Como ladrón. Como ladrón. En la noche. Así que debemos comprender con certeza, hermanos, lo repentino del día del Señor. Pedro pinta aquí una imagen vivida y sorprendente del día del Señor. Y lo describe como un ladrón, enfatizando su naturaleza inesperada y repentina. Un ladrón no le anuncia a usted que hoy voy a robar en tu casa. No sería ladrón. Un ladrón no anuncia. Un ladrón viene cuando menos le esperas. Así que el regreso de Cristo será repentino y tomará a muchos por sorpresa. Pedro continúa describiendo los dramáticos acontecimientos de ese día. Vuelvan al versículo 10. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué? Quemadas. Los cielos desaparecerán, estos cielos, con un rugido. Dice que los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra y todo lo que en ella queda quedará al descubierto. Esta imagen
significa la transformación completa y total del orden actual. Los cielos y la tierra, como nosotros los conocemos hoy, van a cambiar radicalmente. Y todas las obras que se hagan en la tierra serán expuestas. La certeza de este evento debería impactar profundamente la forma en que nosotros vivimos. Saber que Cristo va a regresar de una manera inesperada debe llevar a cada uno de nosotros a un estado de disponibilidad, pero también de vigilancia. Debemos estar preparados, hermanos, viviendo de una manera que honre a Dios y refleje nuestra confianza plena en Él. Permítame colocarles una analogía. Imagine que usted tiene un examen, que se está preparando para un examen. Sabe el día, no sabe el día o la fecha, pero no sabe la hora en que va a ser el día de su examen. La hora. Sabe el día, pero no sabe la hora. ¿Cómo te preparas para ese examen? ¿Pasaría su tiempo tranquilo, desapercibido? ¿Cómo se prepararía usted? Estando siempre listo, como dicen los scouts. Yo me acuerdo que cuando yo me gradué en la universidad, opté por un examen de madurez. Era una entrevista ante un jurado. Eran 3 profesores. Un doctor de filosofía, otro de historia y uno de pedagogía. La noche antes no pude dormir. Tomaba agua. Y cuando voy a la hora que me citaron a mí, era 1:30 el examen. Cuando voy a entrar, un compañero iba saliendo, uno era de Manizales. Y yo le hice señas. ¿Cómo te fue? Me hizo. Yo entré a ese examen muy nervioso. Así que creo que uno debe estar preparado. Debemos estar listos, como dijo Rubén, en cualquier momento o en cualquier hora, en la hora del día, cualquier hora del día. Eso que no nos digan la hora nos debe mantener a la expectativa, alerta. Venga, ya es hora del examen. Es como cuando usted va a una operación. Lo citan desde por la mañana, pasan casi todo el día en ayuna. ¿Y usted cuándo será que me llaman? Quiero decirle, de la misma manera, debemos estar espiritualmente listos para el regreso del Señor, viviendo cada día con un sentido de urgencia y de propósito, con los ojos puestos en el cielo, no en las cosas de la tierra, porque nuestra ciudadanía no es de aquí. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Así que el Señor tiene un propósito con nosotros. Saber que el día del Señor es seguro y vendrá inesperadamente nos llama a examinar nuestras vidas. ¿Cómo estamos caminando con el Señor? ¿Estamos viviendo de una manera que refleje nuestra creencia en su regreso? La certeza del regreso de Cristo debe llevarnos a una vida de piedad y de santidad. Hermano, en su caminar diario, recuerde que el día del Señor se acerca. Y esto es un evento seguro y cierto. Va a ser sorpresivo para algunos. Sobrecogedor. Los cielos que hay se van a disolver. Los elementos que conforman toda esta creación serán destruidos. Porque habrá cielo nuevo y tierra nueva. Una nueva creación. Pero esto es significativo. No es solo el juicio, es el inicio de un estar con el Señor eternamente y para siempre. Así que dice, los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos.
Respecto a los elementos, algunos sugieren que pueden ser los elementos que componen toda la naturaleza. Las constelaciones, todo lo que hay en el universo. Todo debe ser transformado por el Señor. Pero el Señor, dice Pedro, vendrá. Y no solo el Señor. Nosotros encontramos también a Juan diciendo: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, también creed en mí. Y dice: en la casa de mi Padre, ¿qué? Moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Y él dijo: voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿Cuántos creemos realmente que el Señor fue a preparar un lugar para usted y para mí? Ahora, lo creemos, pero ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo estamos motivados? ¿De qué manera estamos expectantes? ¿Recuerdan en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando el Señor ascendió al cielo? Los discípulos quedaron expectantes, atónitos, sorprendidos por lo que estaba aconteciendo. Pero dos varones, dos ángeles, con vestiduras blancas se le aparecieron y les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Así como le habéis visto ir, ¿qué dice el texto bíblico? Así vendrá o volverá. Vayan al versículo 11. Pero antes preguntarnos, ¿estoy viviendo como si ese día realmente fuera a llegar? A veces me da la impresión que estamos muy cómodos en nuestra vida espiritual. Y cómodos, y no solo cómodos, nos hemos acomodado y nos hemos dejado moldear del mundo. En Romanos 12, Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué más dice? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen, no se adapten, no vivamos al estilo, a la manera como viven los que no tienen la esperanza. La iglesia tiene la esperanza de estar con el Señor eternamente y para siempre. Hermanos, si solo vivimos pensando que la vida cristiana es sencillamente estar aquí cada domingo, creo que nos hace falta entender el propósito eterno de Dios. La vida cristiana no es simplemente estar aquí cada domingo. Hace parte del reunirnos como hermanos, como iglesia, como comunidad. Pero realmente nuestra expectativa es que vamos a estar con el Señor. Y eso es lo que verdaderamente me anima. No pierda esa esperanza, porque la esperanza en el Señor es viva, es verdadera, y las promesas de Dios son fieles y verdaderas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas, mira lo que dice, han de ser deshechas, vivir vida santa. Esto que va a ocurrir es verdadero. El mensaje de Pedro es claro, a la luz de la imagen de disolución de todas las cosas. Estamos llamados a vivir una vida santa y piadosa. La realidad del regreso de Cristo y el juicio venidero debe impactar profundamente nuestra conducta y carácter. Primero, hablemos de santidad. Hermano, la santidad implica ser apartado para Dios, separado para Dios. El Señor, desde antes que usted naciera, le escogió. Él ha santificado su vida. Él te ha separado para sí. Así que vivir una vida santa es una vida que honre, que alabe, que glorifique, que represente a Dios. Usted y yo somos representantes de Dios. Pero también nos habla de la piedad.
La piedad se trata de vivir una vida reverente, devota, buscando honrar a Dios en todo lo que hacemos. Le pregunto, ¿lo que usted y yo hacemos en privado honra a Dios? Que el Señor nos ayude. Lo que pensamos, lo que pasa ahora por su mente, ¿honra a Dios? Eso significa que nuestros pensamientos, que nuestras palabras y acciones deben estar alineados por la voluntad de Dios. Vivir para el Señor. No se trata de solo evitar el pecado, sino de buscar la justicia de Dios y reflejar a Cristo. Ahora dice, ¿cómo no debéis vosotros andar? Y este andar no es simplemente caminar, es de conducta, es de comportamiento. ¿De qué manera te comportas? ¿No debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y el versículo 12 dice, esperando, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pedro menciona esperar y apresurar la venida. ¿Y cómo apresuramos? Viviendo de una manera que haga avanzar el reino de Dios. ¿Recuerdan? Uno de los últimos versículos de Mateo 24, creo que es el versículo 14, donde dice, este evangelio del reino será predicado, dice, será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora, yo creo que Dios puede usar un par de ángeles y en segundos convertir o predicar más bien a la gente, porque sabemos que hay gente que va a rechazar al Señor. No creo que es cristianizar el mundo, pero sí que el mundo sepa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Que su familia, que sus vecinos, que sus hijos sepan que el Señor vendrá. Y si el Señor viene, debemos vivir honrándole a Él. Debemos vivir en vida de santidad, pero debemos vivir expectantes, no atemorizados. Saben, hermanos, que a veces uno se atemoriza con lo que está sucediendo en el mundo, con las guerras, con las enfermedades, las epidemias. A veces nos aterrorizamos, pero los cristianos no podemos estar aterrorizados, sino más bien gozosos de que la palabra del Señor tiene su cumplimiento, porque lo que el Señor dijo, así se ha cumplido. ¿No le parece? Así los creyentes no debemos estar llenos de temor, más bien debemos vivir satisfechos en el sentido de que lo que mi Señor ha dicho se ha cumplido o se está cumpliendo. Nuestra vida debe ser un testimonio del poder transformador del Evangelio. Entonces, hermanos, mientras anticipamos el regreso de Cristo y los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia, comprometámonos con una vida de piedad, de santidad. ¿Sabe qué siento? O veo, observo, como si la fe se fuese diluyendo. La sociedad se está volviendo más humanista. Ayer en el ayuno fue muy especial. El hermano David nos enseñó sobre el Salmo 1. Pero, ¿sabe qué, hermano? Hay gente en la iglesia, toda iglesia en general, que parece que es inmune a la venida del Señor. ¿Inmune en qué sentido? Ha perdido la confianza. Vive la vida de cualquier manera, se ha acomodado. Y como que para él las promesas del Señor no le hacen llevar una vida expectante. Vive cada día de una manera que refleje la realidad de la venida del Señor. Los creyentes del primer siglo se saludaban Maranata. Ese era el saludo de ellos.
¿Sabe qué significa? Cristo viene. Cristo viene. Lo que vemos será deshecho. Ahora, hermano, a veces nosotros nos apegamos a cosas. Estamos apegados a esta vida. Estamos apegados a asuntos materiales. Y miren cómo inicia el versículo 11. ¿Cómo no? ¿Qué? Debemos, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? Hermano, todo lo que hay, cielo y tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. En tercer lugar, del versículo 13 en adelante, hay una promesa. Y mira lo que dice. Pero nosotros esperamos según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles y en paz. En la primera parte del versículo 11 que leímos, Pedro une una exhortación a la destrucción futura del mundo, como explicó antes en los versículos 5 y 10. Pero a ese imperativo le añade una nota escatológica, positiva, hay de esperanza. Esto va a ser destruido, pero hay esperanza, hay un cielo nuevo y una tierra nueva. La venida del Señor trae destrucción, pero también trae renovación. Por eso los cristianos deberían vivir vidas santas, no solo porque este mundo no va a durar, sino porque va a ser sustituido por un nuevo mundo. Deberíamos buscar la justicia para distanciarnos de este mundo en la descomposición. ¿Y qué tiene este mundo? Considera la promesa del versículo 13. Pero según su promesa, esperamos cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esta promesa debe llevarnos a tener esperanza y anticipación. El mundo actual está empañado por el pecado y el quebrantamiento. Pero Dios ha prometido una nueva creación donde habita la justicia. Así que esta realidad futura debería dar forma a nuestro compromiso presente. Hermano, usted está anhelando el mundo venidero más que aferrándose al presente. ¿De cuántas cosas nos aferramos nosotros? Que a veces nos hacen perder la perspectiva del Señor. Pero también este texto nos motiva a perseverar. En el versículo 14, Pedro les insta a los creyentes. Pedro insta a los creyentes. El versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha. Pedro insta, esfuércense para que Dios los halle sin mancha, sin defecto y en paz. Procura, eso es diligencia. La espera requiere un esfuerzo. La expresión os halle tiene connotación legal, pues nos transporta a la escena en el juzgado, en la que el juez halla a los acusados culpables o inocentes. El día de la ira del Señor vendrá, el día del juicio. Y la venida del Señor será un abrir y cerrar de ojos, como dice Apocalipsis. ¿Pero cuándo será? Bueno, nadie sabe exactamente el día y la hora. Pero dice, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor está fuera del límite de nuestro tiempo, de nuestro espacio.
Y realmente el tiempo es programado para nosotros, pero nosotros nos programamos tantos segundos, tantos minutos, tantos días, tantas horas, pero la venida del Señor es repentina. Y eso debe llevarnos a tener un carácter de integridad, de santidad, de adoración al Señor, de vivir con esa pasión. Usted está cultivando una vida que será aprobada por el Señor. Cuando venga el Señor, todos estaremos ante su presencia. Pedro no nos da una fecha, pero sí una dirección. El día del Señor no es solo un evento futuro, es una brújula para el presente. Él nos llama a vivir con los ojos en lo eterno, los pies en la tierra y el corazón en santidad. Hermanos, que nuestra vida sea una respuesta viva a la promesa de regreso, con pureza, con propósito y perseverancia. Porque cuando el fuego del juicio purifique lo creado, que no seamos hallados distraídos, sino preparados. No sé cuántos de nosotros realmente esperamos la venida del Señor. Pero si usted no está apasionado por la venida del Señor, más que pasión, quiero decirle que es una realidad que usted y yo vamos a enfrentar. Él prometió que vendría y Él va a volver. Pastor, pero los burladores decían, desde el principio todo está igual, de la creación. Pero lo que no saben ellos es que el Señor, lo que para algunos es tardanza, para el Señor es paciencia. Él es misericordioso, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero de seguro muchos van a rechazar al Señor, es verdad. Pero lo importante es que la iglesia esté como aquellas 10 vírgenes, esperando la venida del Señor. Y Él va a aparecer en el momento menos esperado, en que muchos de los creyentes estén desalentados, desanimados, como que si ya la fe se hubiese perdido. La fe en estos tiempos, para algunos se va a debilitar. Pero le animo, quien fortalece nuestra confianza es el Señor. Que vivamos para honrar su nombre. Que en este día usted pueda en oración decirle, Señor, ayúdame a mantenerme fiel y firme hasta el día de tu venida. Que corramos la carrera de la vida cristiana, no como el borrachito brasilero que corrió la carrera en chancla. Y vaya sorpresa, nunca había corrido en su vida, pero pasó la meta de los 8 kilómetros. No creo que pasemos la meta viviendo desordenadamente. Que el Señor nos ayude. Puede colocarse en pie, inclinar su rostro. Imagine qué ha anhelado usted en la vida. ¿Qué ha anhelado? ¿Y con cuánta pasión ha anhelado eso que usted desea? Ahora, ¿cuánto más la venida del Señor? El Señor nos ayude. Dile, Señor, en esta mañana, quiero darte gracias porque tú me ayudas para mantenerme confiando en tu palabra, en tus promesas. Gracias, Señor, porque nos estás preparando para ese día final en el que estemos contigo eternamente y para siempre. Gracias, Señor, porque tú has sido misericordioso. Gracias porque para algunos esa tardanza
les causa desesperanza, pero a nosotros nos causa confianza. El saber que amas a la iglesia, el saber que amas a cada uno de nosotros. Así que esta mañana yo ruego por la iglesia aquí en Toscana, por cada familia, por los hermanos, tal vez por los que se sienten débiles, cansados, desanimados, fatigados, los que cualquier cosa en la vida le han desilusionado. Yo te pido que nos ayudes a tener los ojos puestos en ti. Señor, que cualquier asunto que nos trate de desanimar, podamos sobrepasarlos contigo, Señor, porque las adversidades aún tú las permites, para que dejemos de confiar en nosotros y podamos aprender a confiar plenamente en ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.